Hola, buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Clau, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día a Bien. todos. Buenas tardes, sí. Bueno, pues qué bueno que nos vemos de nuevo. Vamos a empezar hoy con otro tema que es el estadio uno de la recepción en el circuito uno de sobrevivencia. Ujú, es correcto. Sí, pues ya vimos todo el mapa y todo. Este, la gente, fíjate que la gente que ha entrado a ver esto me ha estado preguntando cosas y el fin de estos videos, pues no es es de que la gente que entre, pues es gente que se dedica a cosas de eso. Y lo curioso es que me han estado preguntando mucho sobre lo de Rupert Sheldrake y pues ahí se les ha ido contestando a la gente que ha estado preguntando y qué bueno que hay gente que sí le interesan videos pues un poquito, bueno, no un poquito más técnicos que de promociones o de temas para ayudar a la gente así muy específicos. Estos son temas teóricos totalmente sobre las bases de la psicología endocéntrica y hoy vamos a ver pues esta parte del circuito uno que tiene que ver con los procesos biológicos, de la primera recepción entre el esperma y el óvulo, qué es lo que Sí, pasa y cuáles son los efectos pues todo el trabajo que viene por ahí, parte de lo que se ha investigado y yo creo que vamos a empezar a subir por ahí alguna especie de documento donde esté escrito y las referencias de dónde sacamos toda esta información, más la parte del proceso de investigación, sí, estaría bien para que ahí para que la las gente tenga un personas. documento, ¿verdad? Porque hay gente Ujú. también que me pregunta dónde lo sacaste, cómo lo hicieron, etcétera, y pues vamos a buscar ir sacando con cada video, una revistita que la van a ir encontrando ahí directamente en las redes sociales. Sí, pues qué bien. Y pues para empezar la explicación sobre qué es el circuito uno ya lo habíamos visto, y qué es el estadio uno de recepción, Ok, que es el tema. ok. Sí, bueno, este tenemos que ver que es del circuito uno de sobrevivencia, que tiene una inteligencia física y tiene una realidad de invertebrado. Y aquí entran varios temas, Clau, muy, pues, han generado un poco de conflicto con los aspectos neurológicos, de conducta y sociales. ¿Por qué? Porque generalmente la psicología y la sociología no toman en cuenta algunos aspectos que vamos a mencionar y otra parte, todo lo que tiene que ver con la medicina o la parte médica embrionaria tampoco lo toman en cuenta para cuestiones cognitivas, o sea, todo lo que tiene que ver con lo psicológico no tangible. Por ejemplo, pues la gente de la sociología pues estudia la manera en la que el bebo se relaciona cuando nace con su familia, luego en la escuela, y se dice que se está formando pues la parte social del bebé, pero en realidad la primera parte social del bebé, la primera comunicación se da entre organismos, entre un invertebrado y un vertebrado. Cuando el bebé está dentro de mamá, tiene una comunicación como invertebrado con la mamá que es vertebrada y esa es la primera comunicación y es una comunicación a nivel químico sensorial. O sea, es decir, que las primeras trazas o bases químicas en la que se va a acomodar toda la parte social y toda la parte de la experiencia social a nivel químico, o sea, porque detrás de cada respuesta social, o emocional o afectiva hay una química, va a estar en función de los parámetros bajo los cuales se haya llevado esta comunicación intrauterina con mamá, ¿sí? También existen, que este tiene un efecto con el circuito 6, el somático, pues que hay un efecto de todas las impresiones de experiencia intrauterinas que se llaman impresiones neuroumbilicales. O sea, todo el líquido amniótico, toda la alimentación, todo ese ambiente enriquecido para el bebé, pues tiene efectos sobre él y tiene efectos muy específicos en cada etapa clínica del embarazo. Entonces, pues imagínate toda la parte que se va formando dentro de esto de la parte social. Otra de los aspectos también importantes es que estas impresiones de experiencia, pues
ocurren en diferentes etapas clínicas del embarazo, pues ya sabemos todos que son 4, y cada una de ellas tiene un efecto que va modificando de acuerdo al periodo. Por ejemplo, una impresión fuerte en la etapa perinatal básica 1, como lo diría este el Lever-Groth, o la etapa clínica 1 del embarazo, que sería la parte médica, pues son personas que se va a ver reflejado estas impresiones de experiencia a nivel onírico, o sea, en los sueños. Es decir, cada impresión que se dé en este periodo va a encontrarse depositado esta impresión en el nervio vago o en el sistema nervioso autónomo, que posteriormente en la vida adulta va a tener sueños que tienen que ver o que están relacionados a nivel sensorial con esto. Si es en la etapa clínica 2, pues va a tener sueños que están relacionados con algún tipo de visión en el sueño, ¿sí? Y hay mucha sensación, con algún tipo de emoción, mientras que en la primera no ve nada, simplemente la persona se levanta y siente excitación o siente respiración una diferente, ¿verdad? O sea, no, se despierta excitada la persona. Y en la siguiente sí alcanza a ver algo, en la siguiente, en la siguiente etapa clínica del embarazo, que es la 3, pues va a tener eh, imágenes, sensaciones y va a tener emociones con algo de conciencia distorsionada, como sueños donde tienes una edad o estás en otro lugar, desfasados tiempos y cosas de estas, que ya tendría que ver con impresiones de experiencias en la etapa clínica 3 del embarazo, o sea, ya está más desarrollado, ya va para el alumbramiento y el nacimiento, y en la etapa clínica 4 del embarazo, pues ya los sueños son cotidianos, o sea, es lo que se vivió con edades correctas, con las personas en los periodos, etcétera, etcétera, de lugares conocidos. Y esto es lo que pasa, es la configuración básica de los sueños que se dan en estas 4 etapas clínicas del embarazo, y de acuerdo en cada etapa y la impresión de experiencia que tiene intrauterina, pues modifica el perfil onírico de cada persona. Y en el alumbramiento nacimiento, pues muere todo el ego intrauterino y quedan solo las trazas químicas, que en la psicología clásica le llaman inconsciente. Nosotros aquí tenemos una interpretación fenomenológica donde no interpretamos nada, simplemente corroboramos fenomenológicamente las respuestas biológicas o físicas con relación a lo psicológico, y podemos tener un poquito más de una certeza sobre cómo está el organismo, porque eso es una impresión de salida de cómo está nuestra cabeza. Esas son en la parte sociológica, en la parte médica, el efecto psicológico de las impresiones neuroumbilicales, ¿sí? Y también tenemos que ver la parte del bebé en cuanto a todos los problemas que pueden existir dentro de un mal embarazo, no cuidado, o un embarazo digo, es complicado, pero hay muchas mujeres que están embarazadas y se dan cuenta que están embarazadas 2 meses o 3 meses después, o hasta 4, ¿verdad? Bueno, he tenido casos hasta mujeres que no se dan cuenta hasta que está casi naciendo el hijo, ¿verdad? Pero estos son los aspectos más generales sobre este circuito de sobrevivencia del circuito del estadio 1, que tiene que ver con la recepción de un organismo unicelular. Y al hacer conciencia de estas relaciones existentes entre la madre y el hijo y todas las experiencias perinatales, ¿qué se busca o qué se Bueno, puede cambiar? el hecho de tener la información, pues primero, si estás en las primeras dos impresiones, en las primeras dos etapas clínicas del embarazo, empiezas a entender los sueños que tienes y la angustia que hay disminuye a nivel onírico. Y obviamente se le explica a la gente, pues un sueño no dura más de 36 segundos, el sueño más largo que tengas, que hay una distorsión de la experiencia con respecto a la percepción, etcétera, etcétera. Porque son abordajes que le dan tranquilidad a la gente el tener esta información sobre el mundo onírico y los resultantes que puedan pasar ahí, sobre todo cuando existen a nivel de pesadilla, ¿sí? O sueños no deseados. Eh, Esa es una parte que ayuda. La otra parte también, hay un trabajo
cuando se ve en el grupo didáctico, hay un trabajo donde hay una regresión fisiológica, o sea, no es, a ver, siente cuando eras bebé, no, no, es una regresión fisiológica que se hace a través de respiraciones donde se tiene acceso a las memorias del nervio vago o el sistema nervioso autónomo. Estas son las primeras partes o las primeras formaciones orgánicas de cualquier ser vivo. O sea, lo primero cuando estamos dentro de mamá, que se junta el esperma y el óvulo, lo primero que se juntan, lo primero que forman es el disco neural. ¿Ok? Y ese se pliega y se hace un tubito, el tubo neural, y eso viene siendo lo que es el nervio vago o el sistema nervioso autónomo. Entonces ahí se encuentran contenidas las memorias de formación perinatales de cada persona. Entonces nosotros hemos encontrado a través de regular lo que Stanislav Grof trabaja con las respiraciones holotrópicas, cómo respirar ciertos tiempos en cierto orden para poder llegar a una regresión a física, al estado intrauterino. ¿Qué pasa cuando se hace esta respiración? Es una respiración circular, no tiene la mayor ciencia, es muy mecánico el asunto, y la persona al tener este tipo de respiración, ¿sí? Entra en un estado de hiperventilación, le cambia la entrada le cambia la combustión al cuerpo, es decir, cambia la entrada de monóxido y dióxido de carbono. ¿Y qué hace esto? Hace que todas las partes del cerebro conocidas como la neocorteza, el cerebro medio, la parte frontal, la parte primaria, junto con el que recibe estas señales, que es el cuerpo, el tronco y lo que es el sistema nervioso autónomo, funcionan en un solo tiempo y estás consciente de las memorias que emergen ahí. Y las memorias que emergen ahí, pues no son visuales, porque a veces la gente quiere ver cosas y no se ven cosas. Las memorias que son ahí son a nivel sensorial, son a nivel químico, a veces emocional, cuando está ya en las etapas 3 clínicas del embarazo, o incluso puede ser hasta visual en la etapa del nacimiento y alumbramiento, en la etapa clínica 4 del embarazo. Entonces, con esta respiración se tiene acceso a estas memorias. ¿Para qué sirven estas memorias? Estas memorias, al sacarlas, tienen una expresión frente a ti, las puedes hacer conscientes. El trabajo que se hace dentro de la respiración de este tipo circular, pues es como si separáramos la conciencia de estas memorias muy primarias, y la conciencia tiene acceso a darse cuenta, no de ver, sino a nivel sensorial, de decir, o sea, qué está pasando, por qué siente así, y se va a dar cuenta que en muchos otros aspectos de su vida, estas sensaciones y emociones son la base con la que procesa toda la información de lo que está percibiendo afuera, y son también los rasgos más importantes con los que crea su propia experiencia. El hecho esta es la pura, así la pura mecánica de lo que te estoy hablando del proceso, Sí. ¿para qué sirve? Pero antes de eso, antes de hacer el proceso, pues a la persona se hace un trabajo de hacer una exploración del significado personal, sacando el túnel de impresión y sacando su percepto para ver cuáles son los aspectos importantes sobre el sueño o los sueños que tiene, ¿sí? Aunado hacia toda la parte de la fisiología de su parte de lo que vivió, o de lo que le cuentan, o de lo que conoce de su parte consciente del embarazo. Y luego, cuando se hace ya el proceso, pues la persona ya tiene información en su cabeza de dónde acomodar toda la experiencia que está viviendo, porque en muchos lugares te llevan a vivir estas cosas y luego quieren acomodar las emociones y las sensaciones que se vivieron, y ya al tratar de acomodar, si te sobra una pieza, la persona va a estar sufriendo, no va a poder dormir, va a estar incómoda, va a estar mal, no le cuadra, no cree que sea así sea, y a veces se quedan un poquito dañadas algún ratito. Por eso primero hay que tener la información donde se va a acomodar y donde se está entendiendo la experiencia que se le va a poner a la gente. Hay gente que se dedica a esto y cree que es mejor que la persona viva el proceso y hasta después acomodamos las cosas porque pierde intensidad. Yo creo que la intensidad de un proceso no nos dice mucho. Lo que sí nos dice mucho es que la persona esté en su control, comprenda el proceso que está viviendo, por un lado, y acomode todo eso que está viviendo en una información previa.
Después de que ya acaba, entonces ahora sí se hace otra exploración de lo que se experimentó durante este momento, este proceso de respiración circular, con todas las sensaciones, emociones, o imágenes que haya podido tener, ¿sí? Para poder entender sus sueños y para poder conectar con su trabajo personal. Normalmente la gente queda muy bien porque pues, entiende a dónde va, ve el proceso, el darle la información a la conciencia también habitúa a que la conciencia lo entiende y hacer el proceso, pues la parte fisiológica, la parte emocional, la parte orgánica queda ya y la conciencia con la información que se le dio está observando, o sea, el observador está viendo el proceso. Sí lo experimenta, sí se involucra, ¿sí? Pero no lo sufre. Esa es la diferencia, ¿sí? En los demás procesos. Cuando una persona o cuando algún amigo vaya a algún proceso de estos tipos de otra parte y ya empieza a ver sufrimiento antes del proceso o miedo profundo o durante el proceso tiene mucho miedo, cuando acaba también, ¿qué quiere decir? Pues que la persona no tiene la información para desdoblar un poquito la experiencia, las sensaciones, la química y se queda el observador viendo, entendiendo, sintiendo y experimentando, pero no sufriendo el proceso, porque la conciencia que está observando esto, que no es la conciencia de juicio y valor, que al rato entramos en eso, pues está observando el proceso, se está observando el proceso como es y tiene datos privilegiados que antes no pudo porque antes estaba involucrado dentro de ese proceso, ¿me explico? Y termina cuando la conciencia está involucrada dentro del proceso, no desde un punto de vista ulterior, termina también siendo parte de una conciencia, pero de juicio y valor, no del observador. ¿Me explico? Y entonces ahí la persona pues termina siendo víctima del mismo proceso que está haciendo o termina recordando cosas que después no las va a poder acomodar y que va a estar arrastrando, sufriendo. Y a veces lo triste es que les digan, es que en las siguientes cuando se va resolviendo, es que este es un efecto de curativo, o sea, no, güey, o sea, el proceso intangible no tiene un proceso curativo, es y se da. El proceso curativo de un tiempo a nivel orgánico, no a nivel psíquico, ¿ok? Y a mí me tocó vivir las dos Sí, experiencias, a ti la te de acuerdas. hacer, Sí, sí. sí, la del proceso así, sin exploración y sin nada, directito el proceso. Y sí, digo, yo no viví cosas, malas experiencias, sino que sí no las comprendí y no las pude aplicar en lo que yo necesitaba, ¿verdad? Que es dirigirme hacia una inteligencia física mejor. Y en cambio ya cuando lo hicimos con el procedimiento que se hace ahí en endocéntrica, de hacer tu exploración de significado personal, de entender hacia dónde te quieres llevar y qué necesitas conocer, ya cuando haces la experiencia de la respiración, pues olvídate, se obtienen muchos cambios Sí, y y sobre todo, mucho más conciencia. y se tiene una claridad sobre tus procesos. Eso es lo más importante, es el primer estadio. O Así sea, es, la entender reflexión. pues el primer estadio, si no lo entiendes, si no te comprendes en él, si no sabes qué respuesta orgánica estás teniendo a nivel sensorial, mucho. ¿Sí? Y la verdad es que los psicólogos, psicología se ha ido desarrollando fuertemente en conceptos estructurales sobre condiciones sociales, familiares, psicológicas, personales, pero nunca han conectado con esta parte que tiene que ver con lo ¿verdad? Como Sí, ver el con lo proceso sensorial. intrauterino, ¿Verdad? tiene que ver con el proceso intrauterino. Es como, digo, si hay psicologías que manejan, pero no conectan con la gente, conectan a nivel intelectual. Entonces, pues tiene la falla de que no lo siente la gente, lo entiende, pero no lo sienten, pero no lo entienden. Acompañado de este proceso cognitivo o la experimentación del proceso con la comprensión del mismo en términos generales, pero ya cuando se vive el proceso, pues la persona tiene que tener acceso a una información personal
sobre la experimentación. Si esto no es así, el proceso no está Así es. con lo que debería de cumplir, ¿verdad? A partir de mi propia experiencia, que se encuentra contenido a nivel sensorial en mi cuerpo y que tiene esas respuestas y la conciencia, pero no lo sufre el proceso, ¿verdad? Como se Así como bien lo explicaste, te mantienes como el observador y es como entender esas señales que nunca has hecho contacto consciente con esas señales sensoriales, ¿no? Y tener Ujú. ese conocimiento te conecta de muchas formas diferentes, ¿verdad? Sí, es correcto. También otra de las partes importantes es que este efecto de recepción del esperma y el óvulo, ¿sí? Tiene una carga, esta carga genética, pues son los dos parámetros importantes dentro pues de la personalidad, porque ahí es primero el fenotipo, o sea que es ¿sí? Y luego viene el genotipo del ambiente, ¿sí? Muchos genetistas se nace, pero ya desde adentro hay un ambiente intrauterino y ya hay unas respuestas conductuales o patrones de conductas dentro de la etapa intrauterina. Y está el cianotipo, que es la ética, que eso es una aportación de la psicología endocéntrica. Estos tres elementos ya están configurados y están pasando ahí. Mucha gente dice, nada, cuando estás, no sabes nada, etcétera, pero lo podemos ver cuando son las del embarazo, cuando se puede haber fetal, donde el bebé, el cordoncito en el cuello y siente que hay alguna, y oye, ya no se mueve y le hacen su eco o su ultrasonido y ahí se dan cuenta que el bebé está así, por eso no se mueve. O sea, ya tiene conciencia de cómo para poder sobrevivir. O sea, Tiene sus respuestas. es, mucha gente, todo en términos de cosas, pues estamos hablando que ya hay una vida completita desde el día de Que se integra, improntó. hay una vida ahí completa y no es conducta biológicos a nivel que producen sensaciones, que se generan impresiones de experiencia que modifican los parámetros de experiencia intrauterina y que hay un y hay una vida ahí. Para todos los que son puras células, están vivas también. Y finalmente, pues digo, es otro, y sabes qué, pues si estás matando algo, ¿verdad? Y ya no filosófico, pero sí a nivel de las experiencias que hemos tenido aquí con la gente, pues sí. ¿Qué después de tantos años? Porque pues hace cuánto fue lo tuyo, Clau, hace que 20, El 99, pues sí, más o menos, veintitantos años 22 de años. esto, sí, pues imagínate cuánta gente ha vivido este proceso en Sí. diferentes partes de este proceso. Ha habido cosas, modificaciones, primero en la que se procesa lo que se siente, otro de, o sea, fuera, otra, te das cuenta, pero no es la modificación de cómo se siente, de qué te das cuenta o qué percibes, sino las modifican por completo a la persona. O sea, es decir, lleva una experiencia distinta. ¿Me explico? Ya percibe o tiene conciencia, ya de una manera. Entonces, es un trabajo de los procesos de genética, cómo responde la genética en el sistema nervioso y todo onírico y el ego intrauterino y todas estas cosas, Clau.
Y a fin de cuentas es el ser, ¿no? El que le da dirección a estas experiencias. Sí, De, eh, de todas estas cosas, pues hay porque eres tú mismo en otra cuestión más elevada, otros hablan de Dios, todo, pues se la termina dando, vamos a decirlo, pues el ser una lógica de uno mismo, que circuita los aspectos neurogenéticos y que tiene que ver con los niveles de experiencia y cómo se construye el ser, no nada más de una parte ontológica por ser persona, sino también desde una parte de metafísica, de una parte fisiológica y genética, ¿verdad? Y de las experiencias que te van modificando quién eres. exacto. Y entonces la recepción, este trabajo sobre la recepción en específico, se puede encontrar también en la evolución humana, en la evolución del hombre.
Ya me escuchas, es que no escucho nada, no te escuché nada desde que te pregunté. No sé si tú, Ok, otra vez, Clau. sí, te preguntaba, te pregunto si tiene algo que ver este estadio de recepción con la evolución humana. Sí, vamos a ir viendo durante el trabajo, Clau, que hay una correlación directa entre el proceso evolutivo personal y el proceso histórico de la humanidad. Sí, el principio de panspermia, que era el que hablábamos hace algunos videos, pues es cómo llega la vida a la Tierra a través de aminoácidos y que sufren un proceso de pilaridad y llegan a la Tierra. Y estos aminoácidos se forman en un ambiente acuoso donde se forma la vida y de ahí salimos al proceso evolutivo que conocemos hasta hoy. ¿Sí? Digo, hay muchas teorías sobre el proceso evolutivo y cómo llegó la vida o cómo se formó, etcétera. Y la otra parte, ¿sí? Es que pues nuestro proceso de vida también empieza en el agua hasta que nacemos y ya seguimos el proceso conocido. Digo, la vida tiene que haber llegado de alguna parte, ¿sí? Si no estaríamos generando o haciendo ver en un sistema más grande como si la vida hubiera sido generación espontánea y pues eso no, ¿verdad? Finalmente tiene que tener alguna particularidad de que algo llegó de otra parte para poder crear la vida. Y entonces esta similaridad entre la recepción es recibir algo, ¿verdad? Es recibir algo de afuera Sí, 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 teníamos que hacia el ver, por sistema. ejemplo, algunos aspectos, digo, ya vimos algunos aspectos de conductas y otros aspectos sociales, psicológicos, intrauterinos, sus impresiones de experiencia, pero otro factor que voy a dejar aquí, en términos muy generales, que después lo vamos a conectar con el circuito neurogenético, es sobre el intercambio de información genética, ¿sí? Y tenemos que ver algo muy importante, el esperma, pues es una cabecita, es como un huevo, como una larvita y tiene una colita. En esa colita es el mitocondrias. Y en ese mitocondria se encuentra el ADN, que se llama ADN mitocondrial, donde se encuentra parte de la información que alimenta el material genético que posee el esperma. Cuando el esperma entra al óvulo, esa colita mitocondrial se sale o pues, se quita y el material genético entra al óvulo y este desarrollo se lleva a cabo a través del mitocondrias de la mamá, del ADN. Entonces quiere decir que la mamá tiene o sea, el desarrollo tiene una preferencia hacia El ADN de la mamá. al ADN de la mamá con el cual se alimentó. Este proceso, ¿sí? Hace también que el siguiente proceso evolutivo genere una química con esa preponderancia o con esa dirección o con ese perfil hacia la mamá. ¿Qué hace esto? Pues que cuando se va desarrollando, esta química se va uniendo al bebé, ¿ok? Y este bebé va a tener esa química igual que la mamá, no solamente por el líquido amniótico, ese ambiente intrauterino, sino que también lo va a tener en algunas partes de la estructura del cerebro, en las formaciones de memorias primarias entre el sistema nervioso autónomo del bebé y de la mamá, muchos perfiles orgánicos. Lo más impresionante de esto es que una vez que muere el ego intrauterino cuando nace, como lo dice Stanley Lavergroff, quedan todas las trazas químicas del bebé, ¿ok? Y esas mismas tiene la mamá. Y aquí es donde se generan las comunicaciones a las cuales a través se va a seguir experimentando y teniendo la impresión de experiencia de todo esto. Y estas cuatro son la alimentación, la higiene, el contacto y el afecto. Y cada vez que la mamá le proporciona esto al bebé, ¿sí? Le va a imprimir algo de la experiencia de cómo se le da de comer, cómo se le da higiene, cómo se le da el contacto, cómo se le da el afecto. La mamá, si las que son mamás van a entender bien fácil, porque esta química, pues establece la comunicación primaria con el bebé, es decir, llora y la mamá dice, tiene hambre. Dije, ah, chinga, ¿cómo sabe que tiene hambre? Ah, quiere que lo cambien, ah, quiere que lo carguen, se siente solito. Entonces, esos trazos es la química que hay todavía entre el bebé y la mamá. Todos los niveles de intuición de la mamá con los hijos
duran, no crean que una semana, un mes, no, años, años. Se ha encontrado algunos perfiles químicos en personitas hasta de 11, 12 o hasta 15 o más años que poseen la misma química en ciertas experiencias y reacciones igual que la mamá. Y no quiero decir que se comporten igual como la mamá por una herencia, no. Lo quiero decir que tiene que ver con la mamá siente una cosa y el bebé la siente, o el hijo la siente simultáneamente. O sea, hay una conexión sobre estas respuestas, ¿ok? Por un lado. Por otro, todas las impresiones de experiencia sobre la alimentación, higiene, contacto y afecto, pues van a regir parte de estas conductas en la vida adulta, ¿sí? A nivel emocional y a nivel de quién eres. Pero estas tienen sus trazas a nivel intrauterino. O sea, todos los emocional y sensorial de esto fue grabado por primera vez con impresiones de experiencias intrauterinas. ¿Ok? Entonces, este es el primer módulo, el primer estadio, ¿sí? Donde podemos ver la importancia de toda la vida intrauterina desde el esperma y el óvulo. Así es que vuelvo a repetir que la parte de los que están a favor del aborto, pues sí estamos viendo que sin ningún prejuicio ni sin ningún juicio de ningún tipo, hablando meramente de patrones de conductas sensoriales, químicas, emocionales y algunas de conciencia, ya existe un ego intrauterino, ya existe una vida que está experimentando y está evolucionando y tiene un proceso que finalmente va a tener una representación orgánica, psicológica, social, familiar, allá afuera, que ya está construyéndose dentro de la mamá, con todos estos elementos que estamos poniendo, ¿verdad? Así es. Pues está muy claro, Hugo, muchas gracias. Y seguimos con los temas más adelante. No sé si tengas algo más que aportar o que No, yo creo que platicar. empezamos en la siguiente, pues viendo cómo surgió todo esto, los trabajos, cómo se desarrolló y sobre todo lo más importante, lo que se sigue investigando de esto que ya está hecho y que ya se trabaja de manera didáctica y de entrenamiento con la gente que viene aquí al instituto. Perfecto. Muchas gracias. Nos Gracias, vemos Clau. Nos pronto. vemos la próxima. Bye. Sí, bye.